que hay que comprender que la Ilustración dio un golpe muy fuerte desde la Revolución Francesa anticatólica. Desde la Revolución Francesa anticatólica. Eso es importante siempre decirlo, que es anticatólica, porque es una revolución anticatólica, humanista, naturalista, inmanentista, para instalar al hombre en el lugar de Dios. Por eso de ahí salen todos los códigos civiles y los estados-nación, porque ahora, según el modelo de ellos, es el hombre el que tiene que mandarse solo, no Dios, no es Dios el que manda. Y la iglesia la van corriendo para el lado y hablan de la libertad de culto y de lo laico y de los estados laicos. Y empieza esa moda después, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, empieza sobre todo acá en Hispanoamérica toda esa moda de los estados laicos, que eso es completamente una farsa. Porque como les he explicado en otros momentos, laico en verdad es igual a, no como lo usamos dentro de la iglesia, sino como se usa en el mundo. Atención con eso. Vamos a poner aquí. En el mundo. No en la iglesia. Esto es lo que voy a decir. Es laico en el mundo. Porque dentro de la iglesia, o sea, la palabra laico tiene dos formas de usarse. Una es como se usa en el mundo y otra es como se usa en la iglesia. Una es como se usa en el mundo y una es como se usa en la iglesia. Laico en el mundo significa neutro. Lo quieren usar como si fuera como que libertad religiosa. Como que no se meten con esos temas y que es algo neutro. Entre paréntesis, no existe nada neutro. No hay nada que sea neutro. Espiritualmente, naturalmente, el ser humano, no hay nada neutro. Cuando les quieran decir que, eso es que hay algo que es neutro, que tiene una posición neutra, es falso, falso, falso. No hay para qué hacer un escándalo, pero uno ya sabe que eso está tapando otra cosa. Lo ocupan como una tapadera. Pero dentro de la iglesia, laico quiere decir que no pertenece al clero, que no está ordenado, que no es seminarista, que no es sacerdote, que no es obispo, que no es cardenal, que es un feligrés. Entonces tenemos dos usos. En el mundo, laico quiere decir neutro, supuestamente. Y en la iglesia quiere decir feligrés. Eso anótenlo. Laico en el mundo quiere decir neutro. Laico en la iglesia quiere decir feligrés. Lo que voy a mencionar ahora es en el mundo. Laico en el mundo es pagano.
¿No era neutro? Nos dicen, nos quieren hacer creer que es neutro. O sea, si uno en cualquier conversación, en una institución, en un colegio, en un instituto, en una universidad, dicen este es un lugar, es una universidad, es un colegio laico, quiere decir neutro, que no es confesional, que no es ni evangélico, no es adventista, no es católico, no es, que según ellos no se meten con religión. Pero como el ser humano tiene alma, no puede estar exento de tener una inclinación hacia alguna parte. Porque el ser humano en todo lo que hace busca a Dios. En todo lo que hace busca a Dios. Y eso se le nota porque busca lo bueno. Busca el bien. Esto es mejor. Ah, no, esto es mejor. Voy para allá, voy para acá, o hago esto otro. Esto es más bonito, esto es más feo. Esto es mentira, esto es verdad. Y cada vez que usa esos parámetros que tiene gracias a la imagen y semejanza de su alma intelectiva, cosa que hemos hablado muchas veces, por su libre albedrío, arbitrio, puede moverse y elegir. Y al hacer eso, está generando el movimiento del alma que en el fondo Dios le dio para que llegue hacia Él, hacia Dios. Pero el ser humano normalmente no lo usa para eso. El ser humano lo usa para buscar su propio beneficio. Porque si el ser humano es capaz de reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, es para que encuentre a Dios, encuentre a su creador. Pero el ser humano lo usa para su propio beneficio. Ahora, no está mal que el ser humano trabaje en el mundo y que mantenga su familia y que haga todos los deberes que tiene que hacer. Si es que tiene claro que lo que está haciendo se lo debe a Dios, porque está utilizando herramientas que le pertenecen a Dios. Por eso tiene que agradecérselo y tiene que rezar mucho todos los días. Por lo menos una vez al día tiene que rezar y dar gracias, o en cada gesto. Cuando va a comer, cuando tiene alimento. Porque lo bueno no es el alimento, ni el dinero, ni lo que es bueno es que Dios se lo dé. Y que con eso pueda cumplir sus funciones. Por ejemplo, ser padre de familia, madre de familia, ser un buen hijo, o, o lo que tenga que hacer. O una mujer que está llevando unos estudios y está haciendo una investigación, lo que sea. Se lo debe a Dios porque tiene la capacidad de reconocer lo bueno, lo malo, tiene la capacidad de reconocer lo verdadero, lo falso, que es un instrumento que en el fondo es para que se encumbre, espiritualice su alma y vaya hacia Dios. Pero también lo puede usar porque en el fondo, como dice, como dice en el Evangelio, si buscando a Dios tenemos todo. Porque cuando nosotros buscamos el bien, que es Dios, vamos por el camino del bien. Y las cosas van bien. Aunque ocurran cosas, aunque ocurran desastres, van a estar del lado correcto.
Porque en el lado correcto también ocurren calamidades. Pero vamos a saber enfrentarlas. Porque si estamos en el lado correcto, no nos vamos a desesperar. Porque sabemos que Dios está ahí de fondo, esperando. Y que si nos está pasando cualquier cosa que nos está pasando, tenemos que poner mucha atención porque nos están dando una lección y agradecerlo. Aunque sea algo terrible. Y eso le suele pasar al ser humano mucho, mucho, mucho. Un caso extremo. La pérdida de un ser querido. ¿Cuántos casos de seres humanos hay que dicen que están enojados con Dios porque se llevó a algún ser querido? Obviamente es una pena, se sufre. Se sufre muchísimo. Pero nosotros no podemos ser egoístas, porque el alma de ese ser no nos pertenece. Y si Dios nos está quitando un ser querido, nos está dando una lección, nos está acrisolando el alma, nos está forjando el alma, espiritualizándola, nos está tratando como el acero, nos está... ¿Cómo se trata el acero? El acero se funde, se martilla, no con un martillito chico, sino con golpes fuertes para que el metal emblandecido por el calor al rojo blanco, al rojo vivo, se comprima, los átomos del hierro con el carbono se unan, se vayan uniendo y se meten al agua fría. Y después vuelta al fuego a la fragua. Y después vuelta a los golpes. Y después vuelta al agua fría. Y después vuelta a y así sucesivamente. Una y otra vez. Una y otra vez. Eso se le hace a los metales y sobre todo al acero para que se temple. Eso es lo que Dios hace con nuestra alma cuando nos castiga. Porque si nos castiga es porque nos quiere. O si no, les daría lo mismo que nosotros nos fuéramos, nos cayéramos por el barranco para abajo. Les daría lo mismo. Si Dios nos hace pasar por cosas terribles, es porque le importamos. Porque parte de la enseñanza de los padres a los hijos implica una reprimenda de vez en cuando. Si por ejemplo un hijo está saliendo todos los fines de semana o todos los días, no, este fin de semana no, te quedas en casa. ¿Pero por qué si no he hecho nada malo? No, este fin de semana te quedas en casa. Y vas a cenar con nosotros y vas a orar con nosotros. ¿Pero por qué si no he hecho nada malo? Porque se estaba yendo. Y estaba perdiendo la noción de la unión familiar. Ahora, más aún cuando un hijo ha hecho algo incorrecto. Porque el ejemplo que acabo de dar, el hijo no hizo algo aún. No había hecho nada incorrecto, pero iba camino a...
Entonces, antes que ocurriera, el padre muy astutamente, muy inteligentemente, empezó a cortar algo que tenía todo el aspecto de que iba a terminar no muy bien. Ahora, si un hijo hace algo ya realmente incorrecto, como por ejemplo sacarle dinero al padre o faltar el respeto de su madre, es castigado. ¿Por qué? Porque hay que templarlo, hay que corregirlo. Y de hecho, por ejemplo, en la antigua alianza, cuando vemos el Deuteronomio, por ejemplo, es muy claro. No, creo que es en Proverbios, donde dice que dice a los padres, les dice que castiguen a sus hijos, aprovechen de enderezarlos mientras aún son enderezables, porque mientras aún todavía no son adolescentes, son niños. A los niños se los puede enderezar y se les puede forjar el carácter. Hoy vas a trabajar conmigo en este proyecto. Pero papá, yo quiero ir a jugar con mis amigos, quiero hacer, meterme al celular, quiero hacer esto. Bla, bla. No, hoy vas a trabajar conmigo. Y van a hacer un proyecto para la casa y hacer un lugar, limpiar o crear un techo, hacer algo. O ir a ayudar a algún pariente o algún ser querido. Y mientras tanto, el papá le va conversando y hablando y le puede aprovechar de contar parábolas de la vida de Cristo, lo empieza a formar, porque todavía ese metal puede entrar en la fragua y amoldarse y recibir formación y acrisolarse. Porque como dice en Proverbios, es mejor que le dé un golpe cuando es pequeño, porque si no, cuando sea mayor, va a ser una seguidilla de dolores de cabeza y catástrofes sin parar. De hecho, lo que dice, si no me equivoco, dice como algo, hay más de una vez en que menciona ese tema. Lo menciona de una manera así más o menos como lo que acabo de decir, y hay otro que dice que con los niños no es todo puro, puro reír, puro reír, y bromas y todo ja 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 ja, sino que hay que ponerse estrictos porque si no van a volverse perversos cuando grandes. Es muy sabio eso, es muy sabio. Ahora, algunos dicen, no, pero ¿cómo? ¡Qué crueldad! Hoy en día sí está de moda eso, como que cree que a los niños no se les puede castigar, no se les puede tocar, no se les puede decir nada. Hay personas que ni siquiera no les pueden contrariar las cosas que dicen. Y después terminan criando unos monstruitos autoritarios que no se les puede decir nada y que todo o se vuelven malignos o se vuelven débiles porque no están forjados. Entonces son unas criaturas temerosas, temerosas no de Dios, que eso es lo ideal, sino que que viven en lo oculto, en el sentido de que no les gusta que los vean lo que hacen.
y andan por la penumbra. Se encierran en su habitación. No quiere que nadie les diga ni les hagan nada. Nadie los puede tocar, ni decir, ni nada. Se vuelven como los malos de las películas, así como una cosa, ¿cómo se dice? Macabra. Se vuelven unos seres macabros. ¿Por qué no los corrigieron desde niños? A que se acostumbren a convivir y a recibir la verdad. La verdad es que tú eres un niño que tiene que aprender esta lección. Por ejemplo, si le dan una tarea de la escuela, esta es la lección que tienes que aprender. Y eso no se discute, se hace simplemente. Trae tu bolso, trae tus cuadernos, vamos a revisar tus cuadernos, vamos a ver qué tareas tienes que hacer y las vamos a empezar a revisar. Punto, se acabó. No, es que no. No. Si no se es estricto cuando son niños, después cuando son grandes, son perversos. Eso es lo que el mundo moderno no quiere entender. Porque esa sabiduría viene de miles de años. Y gracias a eso, el ser humano logró levantar la civilización occidental, católica, cristiana, con dignidad, con derechos, con hospitales, con universidades, con instituciones jerárquicas, porque recordemos que jerarquía, esto es algo muy importante. La palabra jerarquía, creo que lo mencionamos en un momento. La palabra jerarquía, aquí hay dos vocablos. Jera, a ver, lo vamos a poner con rojo, porque es muy, bueno, ambos son muy importantes. El jera viene, a ver, estoy mirando si veo en la pantalla, si cabe aquí. Una línea acá. Viene de hiera. Que eso significa sagrado. De donde inventaron la palabra jeroglífico. Hiera. Había una ciudad que se llamaba Hierópolis. En la antigüedad también. Ese Hera viene de sagrado. Hiera. Sagrado. Y arquía viene de arge en griego. Bueno, ambas palabras son griegas. Arge, que es la misma que después es arquía, monarquía. Todos los que llevan arquía significan orden, principio.
Porque los griegos usaban la palabra arjé para decir el principio. De hecho, cuando nosotros leemos las cartas y epístolas del Evangelio, escritas en el griego koiné original, cuando dice San Juan, en el principio era el verbo, estaba el verbo y era uno con Dios, dice arjé. Y en la Septuaginta judía, que está en griego, también dice arjé. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el arjé. Y ese principio es el que pone orden. Es el principio ordenador. Por eso también es el verbo. En el principio era el verbo. Es cuando se empieza a poner orden en lo amorfo. Entonces, esta palabra jerarquía es hermosísima porque es orden sagrado. Jerarquía, lo que menos le gusta al mundo moderno, ni a los posmodernos, ni a los postestructuralistas, ni neomarxistas, ni todos esos grupitos posmodernos. No. Si hay algo que no les gusta es la jerarquía. Porque no les gusta ni lo sagrado ni el orden. Por ejemplo, en el caso de filósofos como Michel Foucault, que dedicó su vida a estudiar la jerarquía, el orden, los sistemas institucionales de represión, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, etcétera, todo lugar donde el sujet, en francés, el sujeto, porque a él le encantaba, eso él mismo lo reconoce, que la palabra sujeto significase persona y significara amarrado. Está sujeto a, amarrado a, encadenado. Por eso se dedicaba a estudiar la subjetividad bajo la jerarquía. Porque según él, claro, la subjetividad estaba dentro de la institución, atrapada dentro de una institución que le ordenaba hacer las cosas de una manera y no de otra. Pero resulta que este personaje, por los desvíos afectivos que tenía, era sadomasoquista. Entonces, al tener ese perfil, ahí entendemos por qué le gustaba tanto que la palabra sujeto significara amarrado. De hecho, después de fallecer, lamentablemente, tristemente, se encontró que en el subterráneo de su casa tenía una colección de máquinas de tortura. Y muchas tenían sangre y él las había estado utilizando poco tiempo, la sangre estaba fresca. Entonces uno dice, pero ¿cómo? A ver, él no se supone que combatía el orden, la jerarquía y que el sujeto estuviese aprisionado dentro del orden y la jerarquía de la civilización. Sus alumnos le preguntaban, profesor, ¿por qué usted siempre habla de la represión, de los medios de represión, y nunca habla de una solución, de una salida, de cómo salvarnos de eso? Porque si uno revisa los textos de Foucault, vigilar y castigar, las palabras y las cosas, todos los textos típicos de Foucault, no encuentra en ningún punto alguna solución. Lo que encuentra
son detalles escabrosos, morbosos de las instituciones. Y relatos, relatos, relatos. Es que en tal año se creó el hospital psiquiátrico en París y a las personas las amarraban y les hacían tales y tales cosas. Cuando se portaban mal, los golpeaban y bla, bla, bla. Y lo mismo, las cárceles, el panóptico. Habla del panóptico, de cómo se creó esa estructura que tiene forma como así en las cárceles, donde había en el medio del patio una torre y todas las celdas estaban en varios pisos puestas así, y desde ahí los guardias podían observar todo hacia todas partes. Y hizo un estudio muy, muy contundente acerca del panóptico, que tiene que ver con el voyerismo en su trabajo. Entonces, ¿por qué ese afán de hablar tanto de la jerarquía y combatir y hablar mal del orden y decir que el sujeto, las personas están atrapadas por la sociedad y la sociedad los tiene atrapados, y, pero no da ninguna solución? Es muy extraño. Y ahí es donde entra a tomar relevancia lo que acabo de mencionar, que no es una cosa como un una cosa de telenovela de decir, ay, no, es que este personaje era tenía sus desviaciones y bla, bla, bla. Tiene todo el sentido, encaja perfectamente. Porque en realidad no era que no le gustara que el sujeto estuviese amarrado, sino que eso le atraía. Bueno, después de ese mal gusto de ese personaje, que también Deleuze y Guattari y todos esos posmodernos, postestructuralistas, también les pasa más o menos lo mismo, pero a un nivel más lingüístico, de que tienen ese tema de la problematización, les encanta problematizar, pero no le dan solución a nada. Solo dan vueltas y vueltas y vueltas. Y no, y es que en tal libro sale tal cosa, y los griegos dijeron tal cosa, y estos dijeron tal cosa, y esto bla, 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 y no llegan a nada. Y así es como toda esa generación, donde también se generó, por ejemplo, Jean-Paul Sartre con no, Simone de Beauvoir, el feminismo y todas esas cosas, y el feminismo norteamericano, todo eso también, lo mismo. No dan soluciones, sino que están como disfrutando al mismo tiempo que criticando. Es muy extraño, es muy extraño. Y todos terminaron de maneras muy tristes, muy tristes. Deleuze se lanzó por la ventana, Foucault falleció de VIH, eh, Shulamit Firestone terminó en un hospital psiquiátrico, la mayoría terminó en el alcoholismo, en cosas con enfermedades terribles. Althusser eh, estranguló a su pareja. Uf, todo un desastre. Entonces uno puede decir, ¿qué filosofía, qué pensamiento puede salir de ahí? Con esos antecedentes, o sea, el ser humano no tiene por dónde. En cambio, cuando uno rescata la jerarquía, que es el orden sagrado, el principio sagrado del orden,
como Dios manda, se da cuenta que uno vive en la creación. Y en la creación hay orden, hay reinos. El reino vegetal, el reino animal, así como trabajan las abejas. Todo tiene un orden, todo tiene un orden. Eso es jerarquía. Ahora que el ser humano tenga concupiscencia y tienda a confundirse y caer en el mal y abusar del poder, eso es cuento viejo. O sea, no tiene que ver con que porque hay una jerarquía es que el ser humano sea malo. No, es porque el ser humano tiene concupiscencia. Si, si no tenemos orden y jerarquía, no hay sociedad. Y eso parte desde la familia. Y eso la iglesia lo sabe muy bien. Y por eso la iglesia también es jerárquica. Porque tiene arriba la cabeza que es Cristo Rey. Y entre los apóstoles está el príncipe de los apóstoles. Y así sucesivamente. Porque eso es lo que permite que el orden vaya emanando y fluyendo hacia todas las ramas de la vid.